Hoy es viernes 5 de abril del 2013 y estamos en una nueva transmisión del programa La Velada Fiscal. Recuerden, este es un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. Le doy las gracias a todos aquellos que nos estén escuchando en estos momentos. Gracias a Quique Corona, gracias al Presi Ramiro que nos hizo el favor de permitirnos la conexión. Tenía un poquito de problemas aquí para la transmisión, pero ya estamos aquí. En unos segundos más comenzamos. Esto es La Velada Fiscal y el día de hoy tenemos el programa dedicado a la prevención del fraude, auditoría de fraudes. Vamos a verlo el día de hoy. Espero que ese sea un tema muy interesante para todos ustedes, pero sobre todo provechoso. Pues bien, tenemos aquí invitados de lujo y en unos segundos más estaremos con ellos platicando acerca de este tema tan interesante. Muy bien, ya estamos aquí. Vamos a continuar, más bien vamos a comenzar. Tenemos nuestra primera pausa musical. Este día tenemos a 3 invitados de lujo. Son los contadores Juan José Morales, el contador Roberto Telles y el contador Javier López. En unos momentos más ellos se van a presentar y nos van a platicar cuál es su área de especialización y enseguida comenzamos con el tema de hoy. Por favor, contador Juan José Morales, gracias por participar el día de hoy en este programa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos realmente muy contentos de estar aquí con ustedes platicando este tema. Permítanme presentarme. Mi nombre es Juan José Morales. Soy contador público certificado y maestro en administración por la Escuela Bancaria. También contador público registrado ante el SAT. Tuve la oportunidad de colaborar durante 15 años con PricewaterhouseCoopers, después 5 años como director financiero o contador de algunas empresas. Y recientemente me incorporo a HT Contadores como socio. Y nuestra intención el día de hoy es platicar con todos ustedes sobre 2 temas trascendentales, 2 temas de actualidad. Uno que es el tema de riesgo de fraude, auditoría forense, y otro la consultoría anti-money laundering, es decir, evitar el lavado de dinero, ¿no? Ambos son de actualidad. Uno que ya tiene, muchos años, mucho tiempo, y el otro que es más reciente por la reciente aprobación de la ley el pasado 17 de octubre. Entonces voy a empezar con una relación con el fraude, para luego darle entrada a mi socio Roberto, para que nos platique un poco más a detalle sobre auditoría forense. Ok, contador Roberto, por favor, preséntese. Muy buenas noches, mi nombre es Roberto Telles, yo soy contador público, egresado del Instituto Politécnico Nacional. También he estado en firma internacional como Pricewaterhouse y también he participado como funcionario de empresa privada, en este caso como contralor corporativo de algunas empresas transnacionales, y actualmente soy socio a cargo de la especialidad de auditoría forense. Y en este caso muy particular, pues me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes. Ok, y por último tenemos también con nosotros el contador Javier López. Muchas gracias por participar el día de hoy con nosotros. Hola, buenas noches. Mucho gusto de estar aquí en tu programa. Mi nombre es Javier López, soy maestro en administración por el ITAM, contador público, especialista certificado en antilavado de dinero por ACAMS, que es el organismo internacional para estos temas. Soy socio líder a cargo de esta práctica en HT Contadores Asociados. Y bueno, es un tema de actualidad porque en próximos meses ya entrará en vigor una ley para prevenir e identificar las operaciones con recursos de procedencia ilícita, y trataremos de ver en este breve espacio que tenemos todas las implicaciones que va a traer para los nuevos sectores que se van a regular se van a sujetar a esta regulación. Ok, pues bien, vamos a comenzar. Por favor, contador Juan, ¿nos puede platicar un poco acerca de este tema de hoy? Sí, mira, es un tema interesante que nunca pasa de moda. O sea, comenzamos con el tema de fraude, ¿no? Yendo un poco más atrás, sabemos que como personas, como empresas, tenemos una serie de objetivos. Y a la vez podemos ver o identificar algún tipo de riesgos que te podrían impedir lograr el objetivo. Entonces, ¿qué debes hacer? Poner una respuesta, poner un control, poner algo que mitigue ese riesgo y que logres lograr tu objetivo. Podemos pensar en lo personal, ¿no? Si planeamos un viaje, tenemos ciertos planes, ciertas intenciones,
un objetivo que buscamos perseguir. Identificamos ciertas cuestiones, ciertos riesgos que podrían impedir que lograras tu objetivo, y ¿qué haces? Poner un control, poner una respuesta. Lo mismo sucede si lo aplicamos a una empresa. Las empresas tienen objetivos financieros, objetivos de cumplimiento, objetivos de operación en general, buscando siempre lograr la meta principal del socio, del accionista. Uno de los riesgos es el tema del riesgo de fraude. Como todos sabemos, hubo un parteaguas importante hace casi 12 años con los temas de grandes fraudes financieros, el famoso tema de Enron, que para nadie es secreto, ¿no? Que una empresa pública tenía acciones en la bolsa, tenía su precio muy elevado. El tema peligroso ahí, o el tema trascendental, fue que estaba construido sobre esa base de fraude. Sabemos que desafortunadamente una de las, en aquel tiempo, Big Six de la contaduría pública, una firma de 80 años o tal vez más, desapareció en 80 días o tal vez menos. Al día de hoy, si tecleamos en Google o en Bing o en algún buscador la palabra fraude, te van a aparecer millones de resultados. ¿A qué vamos con esto? De que no es un tema de solo las películas, no es un tema que haya quedado en el pasado, no es un tema que se haya congelado cuando encarcelaron a las personas responsables de este tema, sino es algo actual, algo que continúa vigente. En aquella ocasión fue un parteaguas muy fuerte para nuestra profesión, a tal grado que se perdió la credibilidad, se perdió la confianza en nuestra carrera, en nuestra profesión. Hay inclusive encuestas publicadas por Gallup, donde había mayor confianza en vendedores de autos usados que en directores generales de grandes corporaciones. ¿A qué nos llevó también esto? A un cambio en la norma de auditoría, desde la internacional, la 99 en Estados Unidos, que decía: oye, auditor, debes cambiar tu enfoque. Durante mucho tiempo decías: voy a auditar, no busco detectar fraudes, mi objetivo únicamente es darte una carta de observaciones, pero no. Llega la ley Sarbanes-Oxley, que es un parteaguas muy importante, que nos lleva a un mayor reposo en los controles. Ok, y bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa musical. Nos vamos a dejar por estos segundos y regresamos en breves instantes. No se vayan, y antes de todo, por favor, ingresen a la PortaChat. Quienes no están inscritos, por favor, es www.aportacionesfiscales.com. Ahí ustedes acceden, inscríbanse y con esa misma clave de acceso ingresen a la PortaChat, hagan sus preguntas. Aquí están los expertos para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Y bueno, nosotros regresamos en breves instantes. Esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales. Y pues vamos a continuar. Pues bien, contador Juan, nos estabas platicando algo acerca de esto que fue el problema con Enron y sus similares. Continúa, por favor. Así hablábamos del tema de los grandes fraudes financieros como Enron, Parmalat, WorldCom, Xerox, una serie de organismos, pero que no necesariamente solo afectó a grandes empresas, sino en todos los niveles, en las diferentes áreas de la organización. Entonces, una respuesta para tapar ese pozo después de un niño ahogado, entre otros, fue el cambio de la normatividad de auditoría, una norma de riesgo de fraude muy enfocada a eso. Está bien que como auditor no eres responsable de detectar fraudes, pero sí debes enfocar tu auditoría, hacer procedimientos, pláticas con la administración, procedimientos no predecibles, etcétera, para minimizar ese riesgo. Y más aún, si eres público, estar sujeto a la ley Sarbanes-Oxley con un peso muy importante en los controles. Algo también importante, para resumir, el tema de fraude es que incluye un triángulo. Hay 3 elementos que deben presentarse. Uno es el incentivo o presión. Por ejemplo, soy director comercial de una empresa, tengo un presupuesto comercial de 1 millón, faltan 2 días para cerrar el año y me faltan 990,000. Tengo ese incentivo porque de eso depende mi bono, depende mi meta, depende incluso mi trabajo. Tengo algo que incentiva, que me provoca, que me invita a cometer un fraude. Primer elemento, incentivo o presión. Segundo, hay una oportunidad, hay una arca abierta, hay una falta de controles, o no hay controles, o no están bien diseñados, o no están funcionando, que me dan esa oportunidad para cometerlo. Y tercero, una racionalización.
tengo la falta de ética, tengo la intención de cometerlo. Que la intención es la principal, si no es que la única diferencia entre un fraude y un error. O sea, no hay fraudes por error, no hay fraudes por coincidencia, son siempre con esa alevosía, con esa premeditación. Ok, pues bien, ahora para platicarnos un poco acerca de la auditoría de fraude, vamos a ver qué nos puede platicar el contador Roberto Telles, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, es algo importante lo que acaba de comentar Juan José, y es un buen antecedente también. En este sentido, la auditoría forense o auditoría de fraude es algo muy importante también definirlo bien, porque muchas veces la gente desconoce bien el término forense. No se trata de algo así de muertos ni nada de esto, sino simplemente forense viene de la palabra forum, de lo que es el griego, y básicamente es la exposición de un asunto hacia un auditorio en particular, ¿no? Bueno, partiendo de esta base, lo que es la auditoría forense le va a permitir a la empresa lo que es fortalecer todo su control o ambiente de control que exista a través de la disuasión de las prácticas deshonestas, con el objeto de lograr una mayor responsabilidad y transparencia en las operaciones. De lo que les puedo comentar en este caso muy particular, la auditoría forense puede venir desde dos vertientes. Puede venir desde un ámbito preventivo o un ámbito ya más correctivo. O sea, quiere decir que lo preventivo es cuando la empresa requiere de fortalecer su ambiente de control y no ha aparecido ningún indicio aún. Sin embargo, lo que en este caso nosotros hacemos es promover el establecimiento de un plan antifraude. ¿Cómo? Pues a través de buzones de denuncia, a través de un diagnóstico que nos va a permitir la detección de áreas de riesgo, y en el caso de lo que es ya la corrección, es cuando ya se presentó como tal el fraude y el empresario o la entidad ya tiene en este caso un ilícito cometido. Nosotros en lo particular también asesoramos a las empresas para llevarlos en el camino de la detección del modus operandi que se llevó a cabo y hasta el aspecto legal o penal que se requiera, ¿no? Entonces partimos de esta situación para poderlos asesorar y concluir que el trabajo integral que nosotros ofrecemos también en este sentido es poderles ofrecer una asesoría más profesional e integral sobre aquellas situaciones en particular que se presenten en la entidad. No olvidemos que parte de lo que es el control interno también involucra 4 objetivos básicos, que es la salvaguarda de los activos, lograr la adhesión a las políticas de la empresa y lograr la eficiencia y eficacia de las operaciones, básicamente, ¿no? Ok, fíjense que es muy interesante esa parte, hablar de eficiencia y de eficacia, que algunos lo confunden, realmente no es lo mismo. En su momento platicaremos un poco acerca de esto. Y bueno, mientras nos vamos a la siguiente pausa musical, y recuerden, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y el día de hoy el tema, auditoría de fraude. Regresen, estamos aquí en comunicación, no se vayan, continúen con nosotros, y les recuerdo, por favor, ingresen a la PortaChat. Entren, suscríbanse a la página de www.aportacionesfiscales, soliciten una clave de acceso y con eso estarán ustedes dentro de la PortaChat y pueden hacer todas las dudas que ustedes quieran. Por favor, comuníquense y nosotros aquí con los expertos les daremos un poco de orientación. Ok, nos vamos y regresamos en breves instantes. Ok, pues bien, vamos a continuar. Nuevamente, contador Roberto Telles nos va a seguir platicando acerca de la auditoría de fraude y sus características. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Algo importante o interesante que hay que comentar es que dentro de la estadística de detección de los fraudes, entre el 35 y el 40% de los fraudes son descubiertos básicamente por la denuncia anónima. Entonces, en este sentido, esto representa algo muy importante o algo muy representativo, porque la denuncia o el tener un buzón de denuncia en la empresa puede ser un factor determinante para que alguien en forma anónima pueda denunciar
algún tipo de fraude en la entidad. Los controles internos en este sentido también son muy importantes, pero cuando en términos prácticos, en una empresa, en una operación de fraude, los integrantes a alguien le quedan mal, normalmente esta persona es la que denuncia a las mismas personas. Entonces es muy importante esto. Nada más vamos a tomar unos pequeños segundos y vamos a contestar una pregunta. Nos está haciendo Has G001 y le pregunta al contador Juan Morales si estas leyes a las que hace referencia aplican a todas las empresas en México, y en caso de que no, ¿qué incentivo puede tener una empresa para aplicar estas prácticas, ya que un fraude puede ser perpetrado en cualquier organización? La pregunta que nos hacen aquí en el AportaChat. A ver, contador Juan. Antes que nada, gracias por la pregunta. La ley Sarbanes-Oxley es aplicable para empresas públicas, es decir, para compañías que cotizan en bolsa. Son las que están obligadas a la aplicación de la ley, que implica, entre otras cosas, un trabajo que se llama attestation. ¿Qué es el attestation? En que un administrador de la empresa de mayor nivel jerárquico, así como el contador público dictaminador, ambos firman un documento con alcances muy amplios, enfocados a los controles, que estén bien diseñados, que estén funcionando, y diferentes tipos de controles. Entonces, la obligatoriedad es para compañías públicas, es decir, que cotizan en alguna bolsa de valores. El incentivo es más bien interno, porque es una protección interior. Es decir, tú como contador, como financiero, como administrador, como dueño de tu negocio, estás interesado precisamente en eso, en que no te metan un gol, en que no te vayan a cometer un fraude, porque puede darse en prácticamente cualquiera de los ámbitos, ¿no?, de la organización. Lo más común cuando nos dicen fraude, pensamos casi siempre, ¿no?, pues se quitaron el dinero de los bancos, ¿no? Pero no necesariamente pasa ahí. Pasa en la cartera de cuentas por cobrar, pasa en cuentas por pagar, que a lo mejor ciertos pagos de algún proveedor los desvía a otra cuenta. En el tema de ingresos, que es uno de los de mayor riesgo, cuando muestro mayores ingresos de los que son, cuando muestro menos costos o gastos de los que son, más activos de los que tengo, menos pasivos. Entonces, resumiendo la pregunta que amablemente nos hacen, sería: uno, es obligatorio para compañías públicas, y dos, el incentivo es propiamente interno, cómo tú salvaguardas tu patrimonio y el de tu familia. Ok, pues bien, está contestada la pregunta, espero que haya sido claro. Y bueno, contador Roberto, perdón por la interrupción, vamos a continuar. Sí, muchas gracias. Efectivamente lo que acaba de comentar Juan José es de gran valor en el sentido de que nosotros de alguna forma tenemos que ver todos y cada una de estas situaciones en particular. En el caso muy específico de lo que es un programa de detección de fraudes, como había comentado, existen dos vertientes. Muchas veces el empresario o la entidad nos habla cuando quiere fortalecer sus controles, y en ese momento tenemos que hacer un diagnóstico para, en su caso, detectar áreas de oportunidad o áreas vulnerables. Como bien comenta Juan José, muchas veces el fraude no se presenta nada más en la sustracción de activos, sino también, inclusive la normatividad actualmente también la tipifica en la distorsión de cifras de estados financieros. Entonces el fraude no nada más es algo que se pueda medir en lo material, sino también en el impacto que pueda tener en la información financiera, ¿no? En este caso para futuros inversionistas o para lo que son financiamientos con cifras malversadas, ¿verdad? Algo muy interesante es que en el caso de lo que puede ser un trabajo de auditoría de fraude, puede involucrar dos tipos de reportes. Uno, si es una auditoría con el objetivo de ser preventivo, como dije, vamos a hacer un diagnóstico y con ello vamos a obtener, en este caso, un diagrama o un flujo de la información que nos permita dar recomendaciones de valor a la empresa para fortalecer el control de la misma y con ello prevenir actividades deshonestas. También involucra lo que es el establecimiento del plan antifraude. Cuando ya es algo que se cometió y demás, nosotros apoyamos al empresario o a la entidad con la emisión de un reporte especial o un informe especial de auditoría.
donde vamos a compilar toda la evidencia suficiente y competente para la toma de decisiones y finalmente la determinación de lo que se llama el daño patrimonial para la empresa. Todo esto forma un compendio para que conjuntamente con los asesores legales acompañemos al empresario o al cliente en este caso, si el cliente decide demandar o irse por la vía penal, pues nosotros vamos a aportar conjuntamente con los asesores legales todos los elementos para que esto pues se lleve a cabo. Obviamente la tipificación del delito no depende de uno, sino del Ministerio Público. Les voy a dar el Twitter que de uno de ellos, de los contadores que nos están acompañando, es @JuanjoMoralesAL. Y también vamos a saludar a dos personas, Víctor García y Jorge Paniagua. Víctor García en Monterrey, Hugo Paniagua del Distrito Federal. Ok, pues bien, también nos están haciendo una pregunta aquí en el AportaChat. Les recuerdo, ingresen al AportaChat, inscríbanse, entren a www.aportacionesfiscales.com. Hay una parte donde una vez que ustedes se han inscrito, entren a herramientas y ya que accedan con su clave de acceso, se habilita una opción que es el chat fiscal. Ingresen a ese chat fiscal y podrán hacer las preguntas que ustedes quieran. Hoy nos pregunta Has G001: en opinión de los señores, ¿cuál es la respuesta de los dueños para atender estos asuntos de prevención, ya que suelen atenderlo cuando ya se les ocurrió? Ok, pues nos va a contestar el contador Roberto Telles. Sí, gracias. Pues sí, efectivamente es una pregunta interesante y pues obviamente la respuesta es definitivamente el empresario en la mayoría de los casos, así que nos llama o toma estas medidas cuando ya está cometido el ilícito. Lo recomendable que sería, bueno, que el empresario conjuntamente con el contralor, el contador de la entidad, pues lleve a cabo alguna revisión interna de los controles que actualmente se lleven. ¿Por qué? Porque muchas veces los controles ya llevan bastante tiempo y simplemente es rutinario lo que se lleva a cabo como procedimiento, sin considerar algunos aspectos básicos, como por ejemplo, actualmente el hecho de tener cobranza en efectivo pues es un grave problema y es un alto riesgo para las entidades. Y obviamente pues todavía es una práctica normal en las empresas. Definitivamente pues los empresarios en la mayoría de las pymes, por ejemplo, en México pues reaccionan cuando ya está cometido algún ilícito. No sé si con eso responda la pregunta. Pues ok, muchas gracias contador por darnos respuesta. Y ahora vamos a tener la intervención del contador Javier López. Él nos va a hablar un poco acerca de la nueva ley antilavado. Él tiene muchos conocimientos en este tema y bueno, nos va a dar una pequeña plática acerca de esto, la nueva ley antilavado. Por favor, contador. Gracias nuevamente, buenas noches. Vamos a platicar sobre este tema porque definitivamente va a tener un impacto mayúsculo en varios sectores que ahora se van a empezar a regular. Históricamente el sector financiero era el sector que se identificaba como aquel que podía ser susceptible a lavar dinero, ¿no? Se establecieron algunos controles, reglas de carácter general y obviamente con eso se trató de minimizar el problema en ese sector. Históricamente también se vio que había otros posibles participantes en los sectores económicos que pudiesen estar susceptibles a esta actividad. Y en nuestro país se trató de tapar este hueco de no contemplar solamente a los del sector financiero, sino a otros sectores, a través de la fracción 19 del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en donde se exigía que se reportaran todas las operaciones en efectivo, en divisas o pagadas con monedas de oro y plata, por importes equivalentes en moneda nacional a más de 100,000 pesos, ¿no? Pero bueno, el pasado 17 de octubre de 2012, por fin, después de 2 años de estar cabildeándose en las cámaras, se emitió la nueva ley antilavado, ¿no? Y se dio un periodo de gracia de 9 meses para que se empiece a ver la implementación de la misma, ¿no?
¿Cuáles son los nuevos sectores económicos que ahora van a estar sujetos a esta regulación? Bueno, pues los juegos de apuesta, ¿no? Los que son casinos, los que realizan concursos o sorteos, ¿no? Los que se dediquen a la emisión o comercialización de tarjetas de servicio de crédito prepagadas que no sean emitidas por el sistema financiero, lo que son la emisión o comercialización de los cheques de viajero, las compañías o empresas o personas que se dediquen a realizar operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de créditos, ¿no? Los que se dediquen al sector de construcción, ¿no? Al desarrollo de inmuebles o intermediación para la transmisión de la propiedad de dichos inmuebles, los que se dediquen a la comercialización de piedras o metales preciosos, joyas o relojería, la subasta o comercialización de obras de arte, los servicios de blindaje de vehículos o inmuebles, la comercialización o distribución de todo tipo de vehículos, o sea, todos, aéreos, marítimos o terrestres, sean nuevos o usados, la prestación de servicios de traslado o custodia de valores. Nuestra propia profesión, ¿no? Ya va a estar sujeta a esta regulación, ya sea que sean contadores o abogados que se dediquen a proporcionar asesoría a grandes empresas para hacer instrumentos corporativos o que se dediquen a la administración de bienes. Bueno, pues ya están incluidas dentro de las entidades que tendrán que sujetarse a esta ley, ¿no? Lo que son los servicios de fe pública, los que prestan los notarios y corredores públicos, también están incluidos dentro de esta ley. Las asociaciones civiles sin fines de lucro, por los donativos que reciben, bueno, pues también serán sujetas a esta ley. Los agentes aduanales o las personas que se dediquen al comercio exterior también tendrán que estar sujetos a esta nueva ley. Y bueno, el arrendamiento de inmuebles, ¿no? Sí. Perdón por la interrupción, nos están haciendo una pregunta, Javier Ríos, el jefe River, nos hace una pregunta: ¿errores y fraudes es lo mismo? ¿O qué lo diferencian los auditores? ¿Y qué tipo de pruebas mayormente utilizadas para detectar los fraudes? ¿Nos puede contestar, contador Roberto? Sí, gracias. No existe una receta de cocina para lo que es una auditoría de fraudes como tal. Básicamente este tipo de trabajos son muy especializados y no, en un sentido estricto, no es una auditoría tradicional de estados financieros. Si partimos de ese hecho, nosotros de alguna forma tenemos que apegarnos mucho al ambiente de control existente en la empresa. ¿Qué prácticas podemos llevar a cabo para ver si hay un fraude en la empresa? Bueno, como les había dicho anteriormente, hacemos un diagnóstico general, vemos o detectamos áreas de oportunidad, que es muy distinto a áreas de riesgo muchas veces, y en este caso las áreas de riesgo las tenemos que evaluar para ver si son susceptibles a la implementación de controles más fortalecidos o controles alternos. Ejemplo, si una empresa como tal detectamos que no lleva a cabo, por ejemplo, inventarios o no tiene un control de inventarios adecuado y aparte no lleva una práctica de inventarios, en este caso rotativos, probablemente exista un caldo de cultivo para que se lleve a cabo un fraude, lo que hemos conocido como robos hormigas, ¿no? Lo que les había comentado anteriormente, si es práctica de la empresa llevar a cabo cobranza en efectivo a través de los cobradores o mensajeros, pues definitivamente se está poniendo el arca abierta, ¿no? Y como esos ejemplos puede haber muchos, y obviamente esto es producto de la revisión estructural de cada uno de los ambientes de control que tenga la empresa. Lo que comentaba Juan José hace rato también, si estamos viendo que, por ejemplo, en este caso el director de ventas, por llegar al número de presupuesto al final de cada mes o al final del ejercicio, se pone solamente a facturar ventas de papel, bueno, pues también estamos ante una situación de fraude. Y si la empresa en un momento dado no tiene a cabo la revisión de auditores externos, pues también esto puede ser muy factible, ¿no? Entonces, no existe como tal una receta de cocina para la detección de fraudes como tal. Entonces, esto básicamente es mucho
del feeling y la experiencia de cada uno. Ok, pues eso nos lleva a decir que esto se puede decir que es un traje a la medida para cada empresa, ¿no? El contador nos va a hacer complemento de esta respuesta. Sí, complementando el comentario de Roberto, también como auditor tienes que cumplir ciertas pruebas, ciertos procedimientos, hacer las cosas diferentes, muy enfocados en el escepticismo profesional, que es una habilidad que perdimos durante mucho tiempo y que estos temas nos piden, nos exigen renovarnos, nos piden traerlas a nueva cuenta. El hecho de que seas escéptico, el hecho de que seas no predecible. ¿Qué pasa con esto? Que como auditor conoces muy bien a tu cliente. El tema es cuando tu cliente te conoce demasiado bien a ti. Cuando sabe en qué fecha revisas, qué cuentas revisas, qué documentos, qué pólizas, qué conciliaciones. Entonces, un tema medular o importante en este tema de evitar riesgo de fraude es que pongas no predecibilidad a tu revisión. ¿Qué es esto? Que cambies el alcance, extensión y oportunidad de tus pruebas. Usualmente llegas y solicitas la conciliación bancaria del mes de octubre. Te conocen también que qué hacen, ponen la basura en septiembre y te presentan una conciliación en octubre muy aparentemente limpia. ¿Qué pasa? Que revisas siempre los 5 clientes más importantes. Y es correcto, porque hay normas de materialidad. Debes buscar una mayor cobertura. Pero también deberías revisar algunos clientes que no esperen que valides. Clientes más pequeños, que hagas una revisión mucho más analítica. Que así como la norma de auditoría internacional y la mexicana te pide, haz procedimientos analíticos, preliminares, finales, durante el proceso. Conoce a tu cliente, compara tu mercado. O sea, ¿cómo es posible si mi cliente se dedica, no sé, a venta de plata? Tiene ventas estrepitosamente altas cuando el mercado de plata, por ejemplo, presenta un declive. ¿Cómo es posible que tenga un incremento en ventas de un 100% cuando el año anterior tuve un decremento? Y también algo importante es que vayas desmenuzando, vayas segregando. Sabemos que la contabilidad financiera, a diferencia de la administrativa, es mucho más global. Pero la administrativa, nos permite tener un mayor desglose. Por ejemplo, vas a ver tu incremento en ventas. Desmenúzalo, analízalo. Ve en qué canales fue el incremento, en qué tipo de producto, compara tu costo. Son una revisión mucho más escéptica, insisto, haciendo pruebas no predecibles. Algo también muy importante es que no solo audites con el área contable, que es un error que cometíamos usualmente. Tienes que ir con las diferentes administraciones, con las diferentes gerencias, con el área no financiera. Tienes que ir con el área comercial, con la parte de mercadotecnia, con la parte de costos. Más que nada, si visualizas tu cliente como un ente, como un cuerpo humano, que cada una de las áreas tiene su labor, tiene su interacción con los demás, debes saber muy claramente que hay una alineación, lo que llaman los americanos un plan en el cual sepas qué vas a vender, a quién, cuándo lo vas a cobrar. Para que lo puedas vender debes tenerlo en tu inventario, para que sea en tu inventario debes comprarlo, para que lo compres tu proveedor debe producirlo. O sea, en resumen, hay que hacer procedimientos impredecibles, hay que hacer procedimientos sustantivos más importantes y también enfocarnos, por ejemplo, en las pólizas manuales, ¿no? Las grandes corporaciones tienen importantes ERPs en el cual la venta, el costo se registra en forma automatizada. Pon atención a aquellas pólizas metidas después del cierre, pon atención a conceptos no frecuentes para así poder diseñar o minimizar tu riesgo de fraude. Una parte también sumamente importante son las estimaciones y provisiones. ¿Por qué? Por la parte de subjetividad que pueden llegar a tener. Debes allegarte de elementos para poder tener razonabilidad sobre ellos. Transmisión. Quiero mandar un saludo a los grupos de las redes sociales que nos están escuchando. CP Twitter, Aportaciones Fiscales, Resumen Fiscal, Círculo Fiscal México, Seguridad Social en México, grupo que comanda el contador Gabo Aranda. Pues bien, saludos para todos ustedes que nos están escuchando.
No se vayan. Seguimos aquí en esa transmisión. Pues para que nos pidieron datos de los participantes del día de hoy, son del despacho HT Contadores. Son sus correos electrónicos: el contador Juan José Morales, jjmorales @htcontadores.mx, el contador Javier López, jhll@htcontadores.mx, y del contador Roberto Telles, rtelles@htcontadores.mx, Telles con Z. Pues bien, vamos a continuar. Ahora sí, contador Javier López nos estaba platicando algo acerca de la ley anti-lavado de dinero. Bueno, comentábamos que esta ley impacta a 15 nuevos sectores de la economía, los cuales ahora tendrán que establecer controles como los que se tienen en el sistema financiero, que es la parte de identificación y conocimiento del cliente, de estar reportando las actividades que se realizan con sus clientes a las autoridades, en este caso a la Secretaría de Hacienda, y bueno, la PGR que interviene en esta nueva ley y que puede incluso solicitar este tipo de información. Se va a tener que establecer una estructura para estar dando cumplimiento a las obligaciones, en donde se tendrá que designar a una persona responsable de hacer esta función, y una parte importante, ¿no?, que es la conservación de la documentación de las operaciones, ¿no?, en donde se va a tener ahora que tener mucho cuidado y diligencia para poder asegurarse de que la información se encuentre de manera legible y completa, porque ya el hecho de que mandemos un reporte o una información que sea ilegible o incompleta a la autoridad, pues ya nos puede traer problemas de sanciones administrativas, de multas que pueden ser importantes, y que incluso dependiendo si la operación a criterio de un ministerio público forma parte de una investigación de lavado de dinero, pues incluso se nos puede hasta tipificar un delito, ¿no? Las sanciones por el no cumplimiento de la ley pues son relativamente importantes, van hasta los 4 millones de pesos, ¿no?, o pueden ser del 10 o hasta el 100% de la operación que se vea involucrada o que la autoridad considere que está siendo utilizada para lavar dinero, ¿no? Entonces, bajo estas premisas, nosotros vemos que se viene una carga administrativa importante para estos sectores que habíamos comentado, puesto que obviamente van a tener que contratar personas, elaborar manuales, van a tener que contratar sistemas para monitorear las operaciones, para ver que sus clientes efectivamente sean quienes dicen ser. Existen varios softwares en el mercado en donde se puede consultar la identidad de los clientes y ver que efectivamente no figuren en las famosas listas negras, que es esto: listas de la OFAC, listas de anticorrupción, listas de personas políticamente expuestas, que son nuestros políticos, ¿no?, que tienen que ser catalogados como personas de alto riesgo, ¿no? Entonces, pues es toda una carga administrativa nueva para las empresas, y que definitivamente tienen que tener pues la asesoría de especialistas en estos temas, que lamentablemente, bueno, pues en México son pocos, y los pocos que se encuentran están dentro del sistema financiero. Eso implica un riesgo importante, porque la gente que está especializada en estos temas solamente, en muchos de los casos, solamente tiene experiencia en el sector financiero y no tiene experiencia, por ejemplo, en un área, por decirlo así, industrial o comercial, ¿no? Entonces, es un campo de oportunidad para la profesión de contaduría, para nosotros que somos auditores, ¿no?, que tenemos formación de auditor. Si nosotros logramos desarrollar esta área, bueno, pues será un área que podrá tener muchas áreas de oportunidad en el futuro, y efectivamente, bueno, nosotros somos los profesionistas que pudiésemos estar tomando el liderazgo de esta nueva área de negocio, puesto que somos especialistas en el análisis financiero, en auditorías, en revisiones, en prevención de fraudes, en prevención de riesgos, porque es nuestra formación, ¿no? Entonces, yo los invito a que estemos muy en contacto con esto, que estemos preguntando, que estemos viendo cómo viene el impacto de la ley, porque lamentablemente es nuestra percepción que el mercado todavía no percibe el riesgo que puede tener, y ha sido muy lento en relación con respecto a la implementación de los controles antilavado, ¿no?
Solamente quedan 3 meses, ya la ley entra en vigor el próximo 17 de julio. El reglamento de esa ley saldrá el 17 de agosto y ya se tendrá que empezar a reportar a las autoridades a partir del 17 de octubre de este año, ¿no? Entonces, otra obligación más, aparte la autoridad decide poner que el reporte sea de carácter mensual, como si fuera una declaración de impuestos más. Entonces, cada mes vamos a tener que estar revisando qué fue lo que pasó con nuestros clientes, viendo si hay algo que tengamos que reportar, y los límites para la identificación y monitoreo de las transacciones pues van incluso desde los 20,000 pesos, por ejemplo, en el caso de los sectores de juegos y apuestas, ¿no? Y van hasta el 1,000,000 de pesos en el caso del aspecto inmobiliario, ¿no? Ok, pues con esos detalles nos vamos a ir a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Les recuerdo, esto es La Velada Fiscal, un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, y nuevamente les recuerdo, les hago la invitación para que se inscriban a la página www.aportacionesfiscales.com, ingresen a la portachat y hagan las preguntas que ustedes quieran hacerle a nuestros especialistas del día de hoy. También les recuerdo la página web de estos especialistas, www.htcontadores.mx, por si quieren estar en contacto con ellos. Y nos vamos a la siguiente pausa musical y regresamos en breves instantes. Ok, pues vamos a continuar. Estamos en la recta final del programa del día de hoy. Les recuerdo, esto es un programa patrocinado por Aportaciones Fiscales, La Velada Fiscal, el día de hoy con el tema Ley Antifraude, o más bien Auditoría de Fraude. Ok, pues vamos a continuar con la última parte. El contador Javier López nos estaba platicando algo acerca de la nueva ley antifraude. Es nueva ley antilavado. Bueno, otra parte importante y que impacta seriamente a la operación de los negocios es la prohibición que señala esta ley para que se liquiden o se paguen operaciones, ¿no?, muy específicas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los inmuebles, se estableció un límite de 500,000 pesos. O sea, no se puede adquirir un inmueble por arriba de este valor, y de 200,000 pesos para la adquisición de vehículos nuevos o usados de cualquier tipo, de relojería, joyería, metales o piedras preciosas, de boletos de juegos de apuesta o pago de premios, los servicios de blindaje, las acciones o partes sociales, la transmisión de acciones o partes sociales, y el arrendamiento de inmuebles, vehículos o vehículos blindados, ¿no? Esto a su vez también viene aparejado con que los notarios o corredores públicos que participen en este tipo de operaciones pues van a tener que reportar el medio de pago con el que se están finiquitando las obligaciones, ¿no? Y es importante, finalmente quisiera señalar que es muy importante que ahora que está de moda esta nueva ley, que se fijen muy bien en la parte de asesoría, ¿no? O sea, van a salir en el mercado muchas personas que dicen ser expertos en estos temas del lavado. Sin embargo, bueno, hay una asociación a nivel internacional que es la Asociación de Especialistas en Antilavado certificados, con sede en Miami, y de los cuales, bueno, en México solamente hay menos de 100 personas certificadas y nosotros somos una de ellas, ¿no? Nuestra firma cuenta con personal certificado y obviamente con experiencia para dar consultoría en estos temas, no solamente en el sector financiero, sino en los diversos sectores económicos que ahora se van a estar regulando, derivado obviamente de nuestra experiencia como auditores, ¿no? Y bueno, además completamos nuestra experiencia, ya que vimos la parte de cómo se concretaba el delito, porque trabajamos en la PGR y vimos cómo se violaban todos los controles antilavado que se establecían en las entidades que están reguladas, ¿no? Conocemos las tipologías de primera mano, y entonces creemos que podemos prestar una asesoría de calidad en estos temas, ¿no? Y bueno, por mi parte es todo. No me queda más que agradecerle a Efraín la invitación que nos hizo a su programa, y quedamos a sus órdenes en los datos de contacto que ya hemos dado, ¿no? Ok, pues muchas gracias a ustedes.
y también al público por participar, por estarnos escuchando. Muchas gracias. Sigan con nosotros y tendremos muchos temas más para las próximas transmisiones. Muchas gracias, contador Juan José Morales. Gracias a ti, Efraín. Gracias a la gente que nos está escuchando por su interés, por sus preguntas. Estamos a sus órdenes en lo que podamos ayudarles. A ustedes, gracias. Ok, contador Roberto, también muchas gracias por su participación el día de hoy en la velada fiscal. Muchas gracias a todos ustedes y a ti, Efraín, por la invitación. Y simplemente nos ponemos a sus órdenes aquí, ya saben, en los puntos de contacto que ya se mencionaron. Y simplemente les recuerdo, HT es una firma seria y como eslogan siempre traemos nuestra experiencia hace la diferencia, nada más. Ok, pues bien, también les agradezco a todos ustedes que estuvieron aquí, a los participantes. Muchas gracias, Ramiro el Prezi, a Has G001, todos los que estuvieron en la portachat, los que nos estén escuchando a través de las redes sociales. Y les recuerdo, inscríbanse, ingresen a www.aportacionesfiscales.com, suscríbanse y después con esa misma clave lleguen a la portachat, visiten la página de nuestros especialistas www.htcontadores.mx. También quiero saludar la presencia que nos estuvo acompañando de la contadora Rosy Romo. Espero que esté también presente, participando también, no sé por qué no quiso, pero en algún momento lo vamos a obligar a que participe.